ponencia. La siguiente ponente es Julia Ortega Bernardo, es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y además un miembro activo del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma, con el cual pues, colaboramos estrechamente. Y además de conocedora y de tiene muchas publicaciones en materia de derecho local y de haber sido una estudiosa en general del derecho local, pues este tema especialmente pues lo ha trabajado bastante, y desde el punto de vista jurídico y de la influencia del derecho comunitario en esta cuestión, pues creo que va a ser también bastante interesante su ponencia. Muchas gracias, Julia, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos. Esperamos al PowerPoint. En cualquier caso, como acaba de decir, uno de los grandes temas que se ha planteado en el ámbito local, del cual ya les han hablado esta mañana, es la cuestión de la remunicipalización de los servicios públicos locales. Es una forma de hablar. Se puede también referir a esta cuestión hablando de reinternalización de los servicios públicos, de una vuelta a la gestión pública que antes se prestaba mediante empresas privadas contratadas por la administración. La terminología aquí no nos debe hacer perder de vista el asunto principal, el asunto concreto de interés. La perspectiva que yo voy a adoptar es una perspectiva que tiene en cuenta lo que está pasando en la Unión Europea, es decir, cuál es el contexto europeo de esta cuestión, y como veremos hay una moda, es decir, hay un auge de las remunicipalizaciones que afecta a nuestras comunidades autónomas, que afecta a los municipios españoles, pero que se extiende a lo largo del territorio europeo, afectando a países cercanos. Este auge de la remunicipalización, bueno, tiene un contexto ideológico, político y económico concreto, ¿no? Y hay que plantearse si realmente merece la pena adherirse o no a esta moda de la remunicipalización en cada caso concreto, ¿no? Porque no es una cuestión que no esté exenta de debate y que pueda decidirse sin tener en cuenta las circunstancias coyunturales concretas de cada servicio y de cada municipio. Bien, pues después de hacer una referencia al contexto, me voy a detener en los requisitos jurídicos de la remunicipalización, los requisitos jurídicos que son conocidos, pero vamos a detenernos en ellos para intentar analizar cuáles son las exigencias que concretamente desde el punto de vista jurídico-administrativo establece la legislación de régimen local, tanto desde un punto de vista sustantivo como desde un punto de vista formal, y aunque no hay jurisprudencia en relación con supuestos de remunicipalización, de vuelta a lo público, todavía no hay sentencias, si las hay desde el punto de vista de lo social o laboral, pero no desde el punto de vista jurídico-administrativo, veremos supuestos análogos, es decir, veremos supuestos de los que cabe ya deducir cómo pueden ser los juicios o las soluciones judiciales. Además, estos requisitos jurídicos que plantea la remunicipalización los vamos a examinar desde la perspectiva de distinguir la actividad de servicio público que se reinternaliza con el fenómeno de la remunicipalización de otro tipo de actividades municipales económicas, con incidencia económica. Esta cuestión es fundamental y trascendental desde el punto de vista del derecho español y del derecho de la Unión Europea, y quizá hasta ahora no se había subrayado suficientemente. Y es la distinción entre la actividad de servicio público que prestan los municipios y la actividad económica que los municipios también pueden emprender como operadores económicos. Las dos actividades económicas de los municipios, que son actividades prestacionales, están sometidas a un régimen jurídico, como veremos, diferente, de acuerdo del que se derivan consecuencias importantes. Esta distinción viene marcada por nuestro derecho local desde siempre, pero cobra mayor protagonismo, mayor importancia a la luz, como veremos, del derecho de la Unión Europea.
que tiene por supuesto incidencia en el ámbito de las actividades económicas, de las administraciones públicas y también de las locales. Para adoptar la decisión de remunicipalización hay que cumplir ciertos requisitos jurídicos que son justamente los que se exigen en el caso de la prestación de un servicio público mediante gestión directa, y esos requisitos jurídicos vienen acompañados además de ciertas condiciones si las los contratos existentes todavía no han expirado. Es decir, nos encontramos que los requisitos jurídicos que debe cumplir la remunicipalización, por decirlo de forma precisa, les guste más o no el término, los requisitos jurídicos que debe cumplir la remunicipalización son más intensos, son más importantes si los contratos que se venían celebrando con los particulares y que se están ejecutando todavía no se han expirado. Es decir, si la contrata del servicio público sigue vigente, necesitaremos, en caso de que el municipio quiera finalizar con esa forma de gestión, necesitaremos acudir a una institución tradicional en nuestro ordenamiento jurídico, que es el rescate de concesiones. Pues bien, si se acude a un rescate de concesiones, esto va a hacer, desde el punto de vista económico, más complicado todavía la decisión de remunicipalizar el servicio. Esto es obvio. Por tanto, la decisión de remunicipalizar tiene que tener en cuenta a los empresarios privados que se encuentren ejerciendo esa actividad. Y por último, para terminar, haré una referencia a cuáles son los límites actuales a la creación de empresas municipales en caso de que se opte finalmente por la gestión directa del servicio. Bien, ¿cuál es el contexto europeo? ¿Cuál es el contexto español en relación con el fenómeno de la remunicipalización? Pues como les he dicho antes, nos encontramos ante la moda de las remunicipalizaciones, y es que frente a la privatización que tuvo lugar en los años 80 y 90, digamos que hay un resurgir de lo público en el ámbito de la Unión Europea. Este resurgir de lo público se da sobre todo en el nivel local, puesto que en otros niveles de funcionamiento de las administraciones públicas los mercados siguen existiendo. Es decir, que la crisis económica ha hecho sentir la necesidad de controlar los mercados, de regularlos mejor, de que sean más eficientes, de que no se produzcan abusos, pero al mismo tiempo la crisis económica nos ha llevado a este auge de lo público dentro de la esfera local. La cuestión es que el derecho europeo no impone, en principio, que se utilicen formas jurídico-privadas o jurídico-públicas en lugar de las privadas. Es decir, el derecho europeo es neutro en relación con que las administraciones públicas presten sus servicios o no. El derecho europeo lo que exige es que existan mercados. Sobre todo lo exige a nivel nacional, es decir, a nivel supralocal. Las directivas comunitarias de la Unión Europea sobre los sectores económicos más importantes, telecomunicaciones, energía, transportes, etc., supusieron una liberalización de los servicios públicos en todos los estados europeos en la década de los años 90. Pues bien, la incidencia de esa liberalización que tuvo lugar en la Unión Europea es escasa en el ámbito local. ¿Por qué? Porque en el ámbito local, a nivel local, los principales servicios no se prestan con arreglo exclusivamente a las directrices del mercado. Es decir, no se prestan en régimen de mercado. Pongo el ejemplo de las aguas o de los residuos. Son típicos servicios públicos y lo siguen siendo, en el sentido de que son competencias atribuidas como propias a los municipios. Por tanto, nos encontramos con que la idea de que la liberalización de los servicios públicos arrasó en todo el ámbito europeo no casa con el nivel local, ¿de acuerdo? El nivel local, digamos que se resistió a esa corriente de privatizaciones en un sentido material. Los servicios públicos no se entregaron al mercado. Entonces, ¿qué pasó en el ámbito local? En el ámbito local se vivió esa influencia del derecho de la Unión Europea o de esa pretendida privatización que parece exigir el derecho de la Unión Europea. Se vivió ¿cómo? Pues externalizando los servicios públicos. Esto es, los servicios públicos no se desmantelaron, no se privatizaron, se privatizó la organización. Es decir, en toda Europa hubo un auge en ese momento de los contratos a empresas privadas o de las participaciones público-privadas. Pero quería dejar claro esto,
hay dos diferentes significados en el término privatización. Por un lado está la privatización material, que es la entrega de una actividad económica al mercado, y por otro lado está la privatización organizativa, que es la permanencia del servicio público, pero con organizaciones privadas, es decir, haciendo uso, empleando a contratistas privados. Pues bien, en el ámbito local solo tuvo lugar, en general, una privatización organizativa, pero no material, frente a lo que ocurría en los mercados supralocales, es decir, en los ámbitos económicos de mucha importancia nacional. En el ámbito local nos encontramos con que la privatización solo fue, si hubo, organizativa. ¿Es porque el derecho europeo no le interesa a lo local? No, esto no es así en absoluto. Es decir, el derecho europeo, con las garantías de las libertades económicas, el régimen de las normas de la competencia, de las normas de defensa de la competencia y las normas de ayudas públicas, es un derecho que se aplica también al ámbito local. Hasta ahora podríamos pensar en los años 90 o en la primera década del 2000 que en el ámbito local las cuestiones europeas pues no son tan importantes debido a que las operaciones económicas, los negocios son de menor trascendencia. Pues esto no es así. Desde la sentencia de 24 de julio de 2003, la sentencia Almar-Trans, en relación con los transportes terrestres en el centro de Europa, se ha tenido muy claro que el derecho europeo impacta e influye en toda la actividad de las administraciones, también de las locales. Es verdad que el tamaño escaso de una ayuda económica, de una subvención, puede exonerar del régimen de las ayudas públicas porque se aplique el reglamento de minimis. Pero la regla general es que el derecho europeo se aplica a los servicios y se aplica a los servicios económicos de las administraciones locales también. Entonces la cuestión es, esto significa que tiene que entrar la competencia, porque el derecho europeo no obliga a privatizar los servicios, ni obligó en su momento siquiera a privatizar los servicios públicos nacionales. El derecho europeo lo que quiere es que entre la competencia, es decir, que haya operadores económicos, públicos o privados. Eso es una cuestión de cada uno de los Estados miembros. El derecho europeo, desde esta perspectiva, digamos que es neutro. No exige que las empresas sean privadas, pueden ser también empresas públicas. El derecho europeo lo que hace es crear mercado, garantizar libertades económicas. Y para ello, ¿qué hace? Que las restricciones al mercado tengan que estar justificadas, tengan que ser proporcionadas. Tienen que estar exigidas por razones de interés general y considerarse adecuadas para cumplir esas razones. Esto nos lo encontramos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 106.1 y 106.2. Todos los servicios, incluidos aquellos que son de interés general, se prestan con arreglo a las normas de la competencia. Es decir, tiene que haber igualdad de oportunidades para los operadores económicos. Pero caben excepciones. Están previstas en el artículo 106.2. Y el artículo 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo que exige es que esas excepciones a la competencia estén justificadas en que la empresa en cuestión tenga encomendada una razón de interés general y de otra forma no pueda cumplirla si no se excepcionan las reglas de la competencia. ¿De acuerdo? Ese es el marco que exige el derecho de la Unión Europea. No leo muy bien lo que pone. Si le doy a aceptar, grabar su suscripción, me quedo segura, sí. Bien. Por tanto, el fenómeno en el que ahora nos encontramos es un fenómeno que no viene provocado por el derecho europeo, sino más bien por circunstancias coyunturales de los municipios en los que en muchos casos ha habido irregularidades o ha habido un mal funcionamiento de la externalización de los servicios públicos. En nuestro caso, el fenómeno de la remunicipalización ha venido precedido, como sabemos, de un recorte de las competencias y los servicios públicos locales causado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El Tribunal Constitucional está enmendando en parte esa reducción, no obstante, es cierto que algunos servicios públicos cayeron de las competencias propias locales o fueron delimitados, ¿verdad?, con mayor precisión, como es el caso de la promoción de viviendas, o el caso del medio ambiente, la protección del medio ambiente, que ahora solo es del medio ambiente urbano, pero en general no podemos decir, salvo en el traslado de servicios públicos a las comunidades autónomas, que la ley Rasal haya producido un desapoderamiento generalizado de las competencias locales. No podemos decir esto, máxime cuando afortunadamente sabemos que la legislación autonómica y sectorial puede seguir atribuyendo competencias propias a los municipios más allá de las previstas en el listado del artículo 25 de la ley
reguladora de bases de régimen local. Por tanto, la remunicipalización sí que podía leerse o sí que podía entenderse como un fenómeno tendente a apoderar a los municipios, a empoderarles de sus servicios una vez que estos habían sido hasta cierto punto desposeídos de ellos a través de esta ley de 2013. Digamos que eso también yo creo que contribuye a que el fenómeno sea tomado en consideración. Cosa distinta es lo que se haga en cada municipio, que sabemos que no es una cuestión de moda, o sabemos que no puede seguir simplemente el dictado de lo que hagan los países de la Unión Europea. Pero es cierto que en el contexto europeo la privatización se ha ido, digamos, cuestionando. En primer lugar, se fue a la privatización porque existía esta moda de pensar que las empresas privadas son más eficientes que las públicas, que son más flexibles en sus estructuras, en su régimen jurídico, y que sobre todo el empresario privado busca la mayor productividad de sus servicios y por tanto optimiza y economiza los recursos que emplea a fin de prestar el servicio con el menor coste posible dentro de una calidad mínimamente exigible. Entonces, todas estas, digamos, datos positivos son los que se asocian como ventajas de la privatización. Pero, ¿cuáles son los problemas? Yo no soy economista, yo simplemente se los enuncio a grosso modo, porque los problemas es que en muchas ocasiones los contratos que se han celebrado con las empresas privadas son muy complejos. Hay un ejemplo concreto en el municipio de Potsdam, que es una ciudad cercana a Berlín, en el que el contrato de gestión del abastecimiento del agua pues se otorgó a una empresa privada y esto produjo un encarecimiento de los precios sobre el 50% solo en 2 años. Entonces el municipio tuvo que retirar la contrata antes de tiempo y se les decía a los gestores municipales pero realmente ustedes han entendido las cláusulas contractuales, es decir, se están cumpliendo, es un problema de incumplimiento contractual. Entonces el contrato era tan complejo que incluso para una ciudad mediana como es Potsdam resultaba bastante ininteligible para los técnicos municipales y por tanto se producía una insuficiencia del control público. Es decir, no se podía realmente vigilar, inspeccionar que las cláusulas estuvieran siendo efectivamente cumplidas por la empresa. Esta falta de control por parte de los gestores conduce, por supuesto, a un déficit democrático, es decir, los ciudadanos dicen, pues no podemos controlar realmente qué se está haciendo con el agua y, por supuesto, menos con el precio, y por tanto no conviene la contrata del servicio. También se han dado casos de corrupción en la adjudicación. Los ejemplos que yo tengo son franceses, no os preocupéis. En Grenoble se produjo un caso desastroso de corrupción y entonces los municipios franceses se asustaron muchísimo, empezaron a vigilar sus contratas y bueno, pues ahí salieron sapos y culebras. Con lo cual, en cadena, los municipios franceses nos encontramos con procesos de remunicipalización. Aquí, para que vean datos concretos, esto no es un... Me han contado que en Grenoble hubo los problemas, en Potsdam también los alemanes, que parece gente seria, ¿no? Tuvieron sus problemas con la privatización del agua, de algo tan importante como el agua. No, en numerosos municipios europeos, como pueden comprobar por un estudio de la Universidad de Greenwich, publicado en 2013 y reeditado en 2014, que ha tenido mucho impacto, se pone de manifiesto cómo la remunicipalización, la reinternalización de los servicios se ha llevado a cabo en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Hungría, en Finlandia, con respecto a servicios para nosotros también públicos, es decir, con respecto a servicios que para nosotros también son servicios públicos, como el agua, el transporte público, la gestión de residuos, la limpieza, la vivienda. En el caso de la electricidad, nosotros lo tenemos como actividad económica, los alemanes también, es decir, es una actividad empresarial que, como voy a explicar a continuación, hay que deslindar claramente de las competencias de servicio público porque está sometido a todo el régimen jurídico, pero esto no se descarta que los municipios puedan entrar a ser suministradores de electricidad, como ocurre en el caso de Alemania. Pues bien, el informe de la Universidad de Greenwich, realmente es Greenwich, lo tienen en esa página web sí, en inglés y realmente es muy ilustrativo de cuál es
el estado de esta cuestión en otros municipios europeos. Pero aquí tampoco uno se puede dejar llevar por las modas, porque como digo, esto no es una cuestión de moda, sino es una cuestión de la prestación eficiente de los servicios públicos y de las ventajas y de los inconvenientes que cada forma de gestión pueda llevar aparejadas. Es cierto que la remunicipalización tiene ventajas, es decir, aparte de las razones ideológicas muy respetables en cada caso, los problemas de la privatización pues se superan. ¿Por qué? En principio, cuando se vuelve a remunicipalizar, cuando se vuelve a la gestión directa del servicio público, nos encontramos con que se va a incrementar la calidad del servicio. Simplemente porque el servicio cambie de manos, se produce normalmente un incremento de la calidad porque el nuevo prestador, ya sea público o privado, lo va a intentar hacer mejor. Mire, en este municipio se recogían las basuras todos los días, todos los días si eran residuos de envases y residuos ordinarios, pero no se recogen todos los días si son residuos de la construcción, pues se recogen en ese caso mensualmente. Pues bien, llega el ayuntamiento, asume la gestión directa y dice aquí se van a recoger cada 2 semanas, es decir, siempre cuando hay un cambio, ¿no?, notamos una ligera mejoría, esto lo dicen los economistas, por una cuestión de que entra un operador económico nuevo, un operador, y lo quiere hacer mejor. Es verdad que los defensores de lo público siempre nos van a decir que lo público no busca maximizar el beneficio, en el sentido de que la optimización de la productividad no es lo que un prestador público, en primer lugar, va a querer conseguir. Es decir, el objetivo primero no es obtener los mayores beneficios económicos para una empresa pública, sino es para una privada. Por tanto, digamos que eso sería una ventaja de la remunicipalización. Por otro lado, el ayuntamiento, los gestores, pueden controlar directamente la prestación, no tienen que leerse las cláusulas técnicas ni los pliegos de los contratos, puesto que estos no se elaboran. Y se evita la posibilidad de que exista una corrupción en la contratación pública, que sabemos que en nuestro país es alta. Esto no significa que la remunicipalización sea el bálsamo de fierabrás, ni muchísimo menos. La remunicipalización también tiene sus desventajas. ¿Y cuáles son las principales, ¿no?, por resumir? Pues que se suprime la competencia. Bueno, ¿y qué pasa porque se suprime la competencia? Ni que la competencia fuera la que realmente tiene que salvarnos de todas las desventajas. Bueno, está claro que la competencia va a producir normalmente que haya incentivos económicos, es decir, las empresas que compiten en el mercado por la adjudicación de la prestación de un servicio público lo hacen y se sienten incentivadas a obtener la adjudicación, y para ello aumentan el ahorro, la calidad del servicio y se preocupan por la innovación. Antes, una de las intervenciones iba en esta línea, ¿no? Nosotros no innovamos en relación con determinado tipo de prestaciones en un servicio público, y una empresa privada que tiene muchos más medios, que se puede dedicar a esa prestación en varios municipios, puede tener interés, puesto que saldrá adjudicataria del servicio si ofrece determinada innovación que una empresa pública no está en condiciones de disponer, ¿no?, o de ofrecer. Pues bien, la cuestión es que si existe efectiva competencia, porque la cuestión es que esta se dé en la realidad, la competencia es un bien, o sea, y esto lo vemos claramente en el ámbito de la telefonía, ¿no? Yo, como me imagino que muchos de los que están aquí presentes, en mi caso una de las fotos típicas era la foto con el teléfono, ¿no? O sea, la foto con el teléfono, yo no sé si la tienen todos de pequeño, pero yo desde luego tengo mis fotos con el teléfono. Ahora mis hijos lo que tienen son fotos en sus móviles, no fotos de sus móviles, ¿no? Quiere decir que nosotros nos hacíamos fotos en el teléfono en los años 60, de pequeños, pero en los años 70, porque era una innovación tecnológica que todos teníamos en casa en Madrid, y años después pues es una foto para la historia, es una foto de cuéntame, porque hoy en día no existe un servicio telefónico monopolizado por el Estado, sino múltiples compañías de las que nos cambiamos y obtenemos pues la posibilidad de un servicio telefónico barato, ¿no?, para llamar incluso a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto que era impensable hace 40 años, ¿qué nos lo ha proporcionado? La competencia. Por tanto, la competencia en algunos servicios puede funcionar siempre y cuando exista y siempre y cuando sea controlada por las administraciones públicas, ¿de acuerdo? Controlada, que la competencia existe y que no se abusa
entre competidores. Por eso es importante el derecho de defensa a la competencia del que antes les he hablado, ¿no? Porque sería la parte, digamos, que controla el funcionamiento de cualquier mercado, allí donde existe, allí donde es posible. Pues bien, para acabar con esta parte introductoria, para acabar con esta parte de precisiones de ideas, de conceptos, simplemente quería referirme a cuáles son los presupuestos de la remunicipalización, que de todas formas para ustedes son hasta cierto punto obvios, pero que conviene recordar, ¿no? Los presupuestos de la remunicipalización son los siguientes. En primer lugar, que existiera antes una externalización del servicio, porque si no, no se tiene que reinternalizar. Entonces, esa externalización del servicio, a su vez, pone de manifiesto que la actividad de servicio público era una actividad susceptible de ser ejercida por un empresario privado. Y ese empresario privado ejerce esa actividad al amparo del artículo 38 de la Constitución española. Es decir, como empresario tiene una libertad, está ejerciendo una libertad, que es la libertad de empresa. Es decir, su estatuto jurídico, su posición jurídico subjetiva, está amparada por un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional desde el año 2004 ha venido diciendo que se trata de un derecho fundamental. Hoy en día toda la legislación que incorpora la Directiva de Servicios, la legislación en materia de libre acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, pone de manifiesto cómo las limitaciones y las restricciones al ejercicio de la actividad empresarial han de ser justificadas, proporcionadas, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, algo que estaba en nuestra Constitución desde el año 78, al tratarse de una libertad fundamental, pero que en España no nos hemos tomado bastante en serio hasta la transposición de la Directiva de Servicios de 2006. Pues bien, además, sí, son datos de la jurisprudencia los que apuntan a que realmente la libertad de empresa nunca fue tomada en consideración como otro tipo de libertades no económicas, que es verdad que están más vinculadas con la dignidad de la persona, pero la libertad de empresa también está. Pues bien, en segundo lugar, para que podamos hablar de remunicipalización, tenemos que estar refiriéndonos a un servicio público que prestan los ayuntamientos y por tanto una competencia propia atribuida por ley. Esto nos lleva a diferenciar los servicios públicos como actividades de competencia propia o asignada por el ordenamiento jurídico a los municipios de otro tipo de actividades económicas que también pueden ser consideradas como servicios públicos desde el punto de vista, digamos, de la información que se da a los ciudadanos, pero que no están atribuidos por ley a los municipios y que por tanto no son verdaderos servicios públicos. Me refiero a las actividades que los ayuntamientos pueden asumir al amparo de la Cláusula General de Competencia. Esta Cláusula General de Competencia en su momento estaba contenida en el artículo 25.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. El problema es que con la nueva redacción de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, esta Cláusula General de Competencia ha cambiado de sitio, porque el artículo 25.1 se ha descafeinado. Se habla de que el ayuntamiento puede asumir actividades y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal dentro del ámbito de sus competencias propias. Entonces podemos entender o que el ayuntamiento puede asumir competencias propias que no están en la ley, o que el ayuntamiento puede asumir competencias, las llamemos como las llamemos, propias o impropias, pero ya no son las del 25.1, sino claramente las del 7.4. Es decir, en el artículo 7.4 se atribuye a los ayuntamientos la posibilidad de asumir actividades, servicios, tareas que no son consideradas competencias por el legislador. Por tanto, en el artículo 7.4 nos encontramos con una cláusula general de competencia. Si hubiera alguna duda de que esta ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 7.4 ha servido para sacarnos de ella. Es decir, el artículo 7.4 nos dice: el ayuntamiento puede asumir nuevos servicios a favor de sus vecinos siempre y cuando no ponga en riesgo la hacienda local, siempre y cuando esa actividad no haya sido asumida con anterioridad por otra administración pública. Zafra siempre ha hablado de un politólogo, profesor de ciencia política
de Andalucía siempre ha hablado de los municipios como descubridores de competencias, y podemos decir que así ha sido, es decir, los municipios son los que han sido pioneros en asumir iniciativas en materia de eficiencia energética con la aprobación de ordenanzas solares. Los municipios son los primeros que han aprobado ordenanzas en materia de contaminación lumínica. Los municipios son los primeros que han adoptado determinados servicios públicos en favor de sus ciudadanos sin tener esa competencia legalmente asumida. Pues bien, esto hoy puede seguir siendo así al amparo del artículo 7.4, pero no podemos decir que esa competencia sea un servicio público en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no es atribuida por el legislador. Por tanto, podemos decir que en sentido jurídico se trata de una actividad económica, si es que tiene trascendencia económica y influye en el mercado la actividad que asumen los municipios. Bien, dicho esto, es decir, cuáles son los presupuestos conceptuales de la remunicipalización, conviene adentrarse en cuáles son sus requisitos jurídicos. La decisión de remunicipalizar el servicio público es una decisión política, es decir, el ayuntamiento tiene un margen libre para actuar en este ámbito. Puede disponer la vuelta a la gestión directa del servicio público o puede querer seguir abriendo la competencia y seguir, por tanto, adjudicando el contrato a la mejor oferta disponible. La cuestión es que ese margen de decisión que hemos dicho que es político no es completamente del ayuntamiento, es decir, no está en manos completamente del ayuntamiento elegir la forma de gestión. Siendo una decisión discrecional y política, está constreñida por los requisitos jurídico-administrativos que establece el ordenamiento jurídico. Es decir, está condicionada a que se cumplan ciertas condiciones. Hay unos requisitos jurídico-materiales y unos requisitos jurídico-formales. Las condiciones materiales son que quede acreditado que la gestión directa a través de empresa pública o incluso de entidad pública empresarial es la forma de gestión más sostenible y eficiente en términos de rentabilidad económica y recuperación de inversión. Esto significa que se exige un análisis de coste-beneficio, es decir, se exige que si la empresa pública supone un mayor costo para la hacienda local, para los presupuestos locales, esos mayores costes puedan compensarse porque sean mayores los beneficios que se obtienen. Por tanto, no significa que la empresa pública tenga que ser a coste cero, porque eso es imposible. No significa que la empresa pública no vaya a aumentar los gastos del ayuntamiento. Significa que esos gastos pueden amortizarse y que esa inversión va a resultar compensada por los beneficios que se obtienen con esa nueva forma de gestión, en comparación con los que obtendría un empresario privado, es decir, la gestión indirecta. La cuestión es que esos requisitos jurídico-materiales, esas condiciones materiales, se traducen en unos requisitos jurídico-formales, es decir, el ayuntamiento debe presentar una memoria justificativa de esto que acabo de contar, donde también conste el asesoramiento recibido y se incluya el informe del interventor local. Es un informe ha dicho el Tribunal Constitucional, es un informe de legalidad, no de oportunidad. Es decir, el informe no va a entrar en si hay conveniencia o no a la hora de utilizar este servicio solamente, sino si se cumplen los requisitos legales en el sentido de si ese análisis de coste y beneficio se ha realizado y aparece allí. Aparece allí de forma suficientemente formulada y acreditada. Por supuesto, como saben, la decisión final sobre si se remunicipaliza, es decir, se vuelve a la gestión directa del servicio o se implanta esa gestión directa, es del Pleno del Ayuntamiento conforme a lo previsto en el artículo 22.2f de la Ley Reguladora de la Asistencia Local. Entonces nos encontramos con unos condicionantes para adoptar esa decisión que es política. Un compañero, Juli Ponce, en Cataluña, ha dicho, esta decisión no es política, esta decisión se tiene que reconducir a unos requisitos jurídicos.
Sí, pero esos requisitos jurídicos, digamos, marcan límites a la decisión. Una vez cumplidos, el ayuntamiento tiene un margen que es político, que es libre, para decidir qué forma de gestión prefiere, porque considera que resulta más ventajosa a fin de que sus ciudadanos obtengan satisfactoriamente esa prestación. Pues bien, la cuestión es que estos requisitos jurídicos que aparecen en la ley, la doctrina administrativista, y me imagino que sobre todo más incluso los gestores públicos, se preguntan si esos requisitos son realmente vinculantes, es decir, si esos requisitos sirven para algo, ¿no? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque son parámetros de eficiencia económica. La eficiencia económica para nosotros siempre ha sido un principio que estaba en la Constitución. Siempre se ha hablado de que la libertad de empresa es un derecho fundamental que estaba en la Constitución del 78, pero que a la luz de los resultados jurisprudenciales parecía que no nos lo tomábamos muy en serio, porque el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, podría decir: ¿es usted valenciano? ¿Por qué me lo pregunta? Porque quiere poner aquí un kiosco de helados. Pero ¿y qué tendrá que ver si soy valenciana o no soy valenciana para poner aquí un kiosco de helados? Pues sí, para el Ayuntamiento de Valencia eso tenía mucho que ver. Bueno, pues eso es inadmisible en un sistema en el que hay una unidad de mercado y en el que la Directiva de Servicios solo permite imponer restricciones proporcionadas y justificadas. Y resulta que para poner un kiosco de helados en el municipio de Valencia no hace falta ser valenciano, como si no. Pero ¿cómo va a hacer falta ser valenciano? Ni siquiera residir en Valencia. ¿De acuerdo? Entonces, esas restricciones a la libertad de empresa a nosotros nos parecían totalmente aceptables, admisibles. No, miren, no. Es que la libertad de empresa se respeta aquí y se respeta si voy a París y quiero poner mi kiosco de flores en París o de helados. ¿De acuerdo? Porque hay una libre circulación de empresas, de trabajadores, de mercancías, de capital. Y esto nosotros, bueno, pues hemos profundizado en esa libertad en la medida en que nos hemos integrado en un mercado superior al español, en un mercado que desbordaba nuestras fronteras, ¿no? Hemos entendido mejor esto, o por lo menos el legislador, los tribunales lo están entendiendo mejor. Ahora además está de absoluta actualidad porque los ingleses parecen no quererlo, ¿no? Lo han entendido y por eso parece que no lo quieren, ¿no? Y bueno, veremos, ¿no? Qué momento histórico, veremos qué pasa, ¿no? Y sobre todo cuando dos mujeres van a subir el barco, yo ya me temo que va a ser posible, pero antes tenía mis dudas, ¿no? Pero ahora ya me parece que se van. Pues bien, volviendo a nuestro asunto. La cuestión es que estos requisitos jurídicos para adoptar la decisión pueden ser controlables por los tribunales. Ya la eficiencia no es un parámetro, digamos, que simplemente indica una dirección. Es decir, la eficiencia ya no es un principio. ¿Y qué es ahora? La eficiencia es una regla. O sea, los principios se pueden o no cumplir en la medida de lo posible. Vamos a intentar que esto sea eficiente, porque claro, esto pues tiene que salir mejor que cuando lo hace un contratista privado. No. O es más eficiente y usted nos lo demuestra con números, o esta decisión no se puede adoptar. Y esto lo puede controlar un tribunal, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Pues porque ya hay muchas sentencias que han venido a fiscalizar decisiones que se han de adoptar conforme a parámetros de eficiencia. Es decir, ya hay sentencias de los tribunales que están anulando decisiones municipales que se han adoptado sin tener en cuenta la eficiencia, sin justificarla. Estas decisiones no son con respecto a la aplicación del artículo 85.2 de la Ley Reguladora de la Asistencia Civil Local, sino que son decisiones adoptadas al amparo del artículo 12.5b de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Conforme a este precepto de esta legislación sectorial en materia de residuos, se permite ampliar el servicio público, de manera que si los municipios son tradicionalmente competentes para prestar el servicio de recogida de residuos domésticos, domiciliarios, a partir del artículo 12.5b, también pueden ampliar ese servicio y asumir la recogida de los residuos domésticos que se generan en comercios e industrias. Bueno, ¿y cuál sería la otra opción para los comerciantes y los industriales? Pues la otra opción es que fueran a una empresa privada y que ellos, a través de estos contratos con empresas privadas,
pues concierten la recogida y la retirada de los residuos que generan. Por ejemplo, en Sevilla hay una tradición, me refiero a una práctica habitual, en la que las empresas que comercializan, o sea, los comerciantes, los hoteles, los restaurantes, pues contratan con empresas gestoras de aceites usados, la recogida de los aceites usados, porque además son aceites reciclables, que tienen un valor económico, etc. Pues bien, por ordenanza, el Ayuntamiento de Sevilla impuso a esos hoteles, restaurantes y demás comerciantes adherirse al servicio público, es decir, les obligó a entregar sus residuos a la empresa pública de gestión de residuos. ¿Y qué pasó? Pues que los tribunales dijeron, ¿y dónde está aquí la eficiencia que el artículo 12.5 exige para que el ayuntamiento pueda establecer esa obligación? Es decir, en este caso nos encontramos con un servicio público implantado, tradicional, que puede ampliarse según la legislación de residuos para que formen parte de él ciertos productores de residuos que pueden o no estar según lo decida. Es decir, un hotel en Sevilla puede decidir dar sus residuos al sistema público o no dárselos porque le sale más barato, más rentable, porque a lo mejor le pagan incluso por el aceite usado una empresa recicladora. ¿Qué ocurre? Que a través de este artículo se puede implantar el servicio público para ese tipo de productos, para ese tipo de actividades. Pero se puede implantar si la decisión se justifica que es eficiente. Si el ayuntamiento no dice nada, el tribunal, porque va a saber que es eficiente, no lo ha demostrado, por tanto no hay motivación. Entonces hay sentencias de 30 de junio de 2015, de 15 de junio de 2015, de 7 de julio de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y de 30 de junio de 2015 del Tribunal de Justicia de Andalucía. Pero además hay una sentencia incluso más rigurosa del Tribunal de Justicia del País Vasco de 14 de marzo de 2015, en la que el tribunal dice, aquí hay una memoria que tiende a justificar la eficiencia de esta decisión de implantar el servicio público y obligar a que determinados comercios se adhieran al mismo, pero esta memoria no está suficientemente justificada. A mí esto no me convence. Es decir, el Tribunal de Justicia del País Vasco llega a anular la decisión municipal de implantar y extender ese servicio público de gestión de residuos, incluso cuando la memoria acreditativa está encima de la mesa. O sea, que nos encontramos con que hay un rigor judicial en estos momentos a la hora de enjuiciar la acreditación de la eficiencia de la decisión municipal con respecto a los servicios públicos. No se trata de la remunicipalización en este caso, o sea, lo dejo bien claro, sino de una jurisprudencia que ya se está extendiendo por varias comunidades autónomas en relación con la ampliación del servicio público conforme a lo previsto en la legislación sectorial. Además hay que tener en cuenta que detrás de la inclusión en el artículo 12.5b de la Ley de Residuos de esta regla de eficiencia, por supuesto que está toda la filosofía que se encuentra en el artículo 135 de la Constitución, en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pero también está el impulso de la Comisión Nacional de la Competencia. ¿De acuerdo? O sea, ha sido la Comisión Nacional de la Competencia la que le ha dicho al legislador en el año 2011, cuando se reformó la Ley de Residuos, que por favor incluyera que se acredite la eficiencia en este tipo de decisiones, porque existen mercados y entonces el municipio no puede decir, se acabó, aquí estas empresas que cierren, ¿qué hago yo el servicio? Hombre, pues cerrarán si usted nos demuestra que esa decisión tiene ventajas para la ciudadanía. Si no tiene ventajas porque usted quiera que asumir el servicio, pues esto no se puede hacer. Lo estoy explicando en términos muy llanos, pero quiero ver que el problema tiene enjundia jurídica, pero desde luego en él se ponen en juego y concurren intereses públicos e intereses privados, ¿no? Es decir, al municipio le puede resultar interesante que esos empresarios le entreguen los residuos porque esto aumenta la rentabilidad del servicio que presta. Cuanto más residuos asuma su gestión, asuma el municipio su gestión, pues más rentabiliza, porque esas infraestructuras que tiene, ¿no? el transporte de los residuos, la infraestructura para reciclar los residuos, se tienen que amortizar. Entonces le interesa que esos empresarios usen los servicios públicos locales, y no digo que no, pero tiene que demostrar que eso es un gran beneficio, ¿no? Que obtiene grandes beneficios rentabilizando sus inversiones, y esos beneficios van a ser mayores que ciertas empresas que se quedan con el negocio. O sea, yo no digo
como que estas cuestiones puedan ser fácilmente y en todos los casos decidibles hacia una opción, que sea la competencia, no. Esto va a depender concretamente de las circunstancias económicas y técnicas de cada municipio, si se quiere hacer bien. Si se quiere hacer bien, hay que hacer números y hay que valorar, ponderar beneficios y costes. Pues bien, esto no tiene nada que ver con el siguiente supuesto fiscalizado judicialmente que les voy a contar, pero me sirve para argumentar a favor de que el control judicial de estas decisiones se va a llevar a cabo. Es decir, hay supuestos en los que los tribunales también han entrado a controlar si las decisiones municipales son eficientes, cumplen la regla de eficiencia, que los gastos no superen a los beneficios, que los beneficios compensen los gastos y además esto en relación con otras opciones. Es decir, aquí digamos, la resta me sale positiva en el caso de la gestión directa y además es más positivo que la resta que hago en relación con la gestión indirecta. ¿Se entiende? Es decir, hay que comparar dos operaciones, ¿no? La que produce los beneficios que produce la gestión directa con los de la gestión indirecta. En el caso que les iba a comentar, el del artículo 86.1, se trata de que los municipios asuman una actividad empresarial y para ello siempre han tenido que tramitar un expediente en el que se acredite la conveniencia y oportunidad de la medida. Es decir, si el municipio de Barcelona, que tengo entendido es de los municipios más emprendedores, ¿no?, que hay, si el en materia económica, si el municipio de Barcelona quiere constituir una empresa de catering, la tiene, por cierto, es decir, quiere hacer la actividad de catering y lucrarse con ello y emplear a gente en ello, pues bien, lo puede hacer, está el artículo 86.1, siempre que no ponga en riesgo la hacienda municipal y siempre que esto no afecte al mercado de forma perjudicial, lo puede hacer. Estos requisitos que siempre se han exigido para que el municipio tenga iniciativa económica, después de la RSEAL, estos requisitos se han intensificado. Es decir, al municipio se le pone cada vez la lupa más cerca, normal, para decir si realmente esa decisión no es perjudicial, sino beneficiosa tanto para el erario municipal como para los intereses de los mercados, si hay un mercado, aunque sea pequeño, existente en materia de catering. ¿De acuerdo? Está muy claro en el ámbito de la actividad funeraria. En el ámbito de la actividad funeraria se pasó de un monopolio en manos de los municipios, como es sabido, a una actividad liberalizada en la que era posible que los empresarios privados prestaran esos servicios. Pues bien, como hemos pasado de un monopolio municipal a una privatización material, y en este caso una privatización porque así lo decidió el legislador en el año 96 con un decreto de ley que liberalizó los servicios funerarios, como es sabido, pues bien, nos hemos encontrado con que se producen muchos abusos y que el ayuntamiento muchas veces con sus empresas no respeta, sobre todo con la empresa que gestiona las infraestructuras funerarias, no respeta la igualdad de oportunidades de las empresas que se encuentran en el mercado. Este es un problema, digamos, que se da con bastante frecuencia en los municipios de todos los territorios españoles, pero además, cuando son empresas privadas que ejercen esa actividad, pues también se producen abusos. Entonces esto pasó en un municipio del País Vasco y el ayuntamiento quiso entrar a bajar los precios. Es decir, existen unas empresas privadas que están subiendo los precios en materia de servicios funerarios y si el ayuntamiento crea una empresa, lógicamente desde fuera, lo normal es que al haber más competidores los servicios puedan bajar. Y esto es lo que hace el ayuntamiento en ejercicio de su actividad empresarial, en ejercicio de una actividad empresarial. Esto es iniciativa económica local. Lo hace como un operador económico más y por eso tiene que irse al expediente del artículo 86.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. ¿Y qué dice el Tribunal de Justicia del País Vasco? Que lo acredite bien, que tampoco estaba bien acreditado. En este caso, ¿qué tenía que acreditar el municipio? Pues que esa iniciativa económica suponía una ventaja para los ciudadanos porque reducía los precios, seguramente, del mercado mediante un análisis del mercado, de la oferta y la demanda existente en ese sector. Es decir, cuando el artículo 86.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local exige un expediente en el que el municipio acredite la conveniencia y oportunidad de la medida,
el ayuntamiento tiene que justificar que no pone en riesgo la hacienda municipal cuando se mete a empresario, ¿no? a operador económico, y además tiene que justificar que seguramente el que él concurra en el mercado va a aumentar la competencia y va a hacer que los precios de esos servicios sean más bajos y que la calidad del servicio aumente, porque los competidores privados, al menos a uno más entre ellos, al aumentar la oferta de servicios, pues, si me permite la expresión, se tiene que poner las pilas y hacerlo mejor todavía. ¿Se entiende, no? Por tanto, el artículo 86.1, digamos que obliga a acreditar la eficiencia desde un punto de vista más global, en el sentido de que el ayuntamiento tiene que compararse con los empresarios privados, es decir, a qué precio lo voy a ofertar, pero es un artículo que está pensando en un expediente que acredita la oportunidad y la conveniencia de las decisiones municipales en un sistema en el que hay un mercado implantado. Esto es muy diferente al caso anterior, al caso de la remunicipalización, porque en la remunicipalización el análisis económico que el ayuntamiento tiene que realizar es con respecto al empresario privado, si es que existía, a la gestión indirecta que se llevaba a cabo mediante una contrata. Por tanto, digamos que es un análisis reflexivo. El ayuntamiento se compara consigo mismo. ¿Cómo lo hago mejor? ¿A través de un contratista privado o a través de una empresa pública propia? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? En cambio, cuando el ayuntamiento realiza la actividad económica, pues por ejemplo, real de una actividad de catering en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando el ayuntamiento realiza ese tipo de actividades, o la empresa funeraria que un ayuntamiento puede montar, o una empresa de jardinería que un ayuntamiento podría organizar, pues bien, ese tipo de actividades se encauzan por el régimen del artículo 86.1 y por tanto el análisis económico es de otras características. Esta distinción es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque no es lo mismo remunicipalizar que municipalizar. No quiero hacer juego de palabras, porque lo que interesa es llegar al contenido de las cuestiones, ¿verdad? Es decir, la remunicipalización hemos dicho que era la vuelta a la gestión directa de un servicio público que se había prestado mediante gestión indirecta, es decir, que se había prestado previamente externalizándolo mediante un contrato en una empresa privada. ¿Qué es la iniciativa económica? Desde antiguo, la iniciativa económica local se ha considerado que también es municipalización, ¿de acuerdo? Por eso digo que no quiero hacer juego de palabras, pero sí que quiero que se deslinden bien los conceptos. Porque la municipalización en nuestras vetustas leyes de régimen local siempre ha englobado también esta iniciativa empresarial que los ayuntamientos han tenido, porque siempre han descubierto nuevas necesidades y han querido dar satisfacción de ellas, ¿no? O sea, es la administración más cercana y por tanto la que sabe de primera mano qué le interesa a los ciudadanos, qué le preocupa y dónde puede satisfacer sus exigencias. Por tanto, veremos que son dos tipos de actividad distintos, aunque las dos tienen incidencia económica. La actividad de servicio público se rige por el procedimiento del artículo 85.2, que les he comentado, ¿no? Con esas reglas de eficiencia económica que ahora pueden ser controladas judicialmente, y el artículo 86.1 se rige por otro procedimiento distinto en el que se acredita la conveniencia y oportunidad de la medida como tal. ¿Por qué en el caso del servicio público no se acredita la conveniencia y oportunidad de llevar a cabo el servicio público? Pues porque lo ha decidido el legislador. Amiga, oiga, ¿qué me dice? Que yo tengo que acreditar que esto es conveniente, pero si el legislador me obliga a recoger las basuras, a tener que ver cómo lo hago, ¿no? O el legislador es el que me obliga a la limpieza de las calles. No solo en el caso de los servicios públicos obligatorios del artículo 26 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, sino en el caso de todas las actividades prestacionales atribuidas a la competencia municipal. En el caso de todas esas actividades prestacionales, se puede hablar de servicio público. Siempre que el legislador lo atribuya por ley, el municipio no tiene que explicarse a la hora de realizar esa actividad. Tendrá que explicarnos la forma en la que la gestiona, pero no tiene que justificar que la lleva a cabo. Lo contrario, todo lo contrario, si es un servicio público obligatorio, los vecinos le pueden obligar a implantarlo. Existe una acción pública en ese ámbito, el artículo 18 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, como ha recordado recientemente el Tribunal Constitucional en la sentencia 41 de 2016 de este marzo, ¿no? Es un derecho que tienen los vecinos exigir la implantación de los servicios públicos. En algunas urbanizaciones de algunos municipios no se había implantado el servicio de alumbrado. Estos son ricos, entre comillas, porque van a hacer una organización con unos medios a su disposición,
de los que carece el resto de la población. Entonces ha hecho el municipio que hagan el servicio de alumbrado, ya nos dirán. No. Llega un vecino, lo exigió ante el ayuntamiento y la impugnación ha tenido éxito. Es decir, se ha tenido que implantar un servicio de alumbrado en esa zona del municipio. Digamos que la equidistribución de la riqueza luego se da a través de los impuestos, pero no de la prestación de los servicios públicos, al menos estos que no son uticingui, ¿no? Sino que se dan a todos, como son el alumbrado o el pintado de aceras. Luego la distribución de la renta, ¿no?, nos va a permitir que unos contribuyan más que otros, pero no es renunciando hoy por hoy a la prestación de ciertos servicios públicos, la renuncia, ¿no?, la retirada del municipio, ¿no? Otra cosa es que las personas quieran renunciar a usar. Pues bien, la cuestión es que el procedimiento para remunicipalizar hay que distinguirlo claramente del procedimiento para iniciar la actividad económica. 85.2 sirve para una cosa y el 86 para otra. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque la doctrina, es decir, los profesores de universidad no lo tienen todos muy claro. No tienen clara esta distinción. Y esta distinción es fundamental. Hay autores, manuales de derecho local al uso, que siguen confundiendo las dos cosas y siguen exigiendo que se tramite el procedimiento del artículo 86.1 para llevar a cabo la remunicipalización, es decir, para crear una empresa pública municipal. Vamos a ver, empresas públicas municipales se pueden crear tanto en el caso del artículo 85 como en el artículo 86, pero sirven para cosas distintas. Una gestiona un servicio público y la otra realiza una actividad empresarial. Por tanto, tienen procedimientos distintos. En un caso, el procedimiento va a servir para justificar el análisis de coste-beneficio con respecto al contrato privado externalizado que se había tramitado con anterioridad, cuando el servicio se había privatizado desde el punto de vista organizativo. En el otro caso, el expediente nos sirve para justificar por qué se inicia la actividad, porque lo tiene que justificar el municipio. Si el municipio se pone a fabricar cerveza, a producir cerveza, estaba en Alemania hace unos días y allí los municipios producen cerveza. De siempre, es una práctica tradicional. Es un interés general el que tienen los municipios alemanes en producir cerveza, que por cierto tiene menos graduación que la nuestra. Es decir, este mito de que los alemanes beben más cerveza es cierto, pero también es mucho más ligera, como sabrán. Pues bien, la cuestión es que los municipios puedan fabricar, producir e intentar actividades económicas en el mercado se hace más de lo que pensamos si lo deslindamos con actividades prestacionales atribuidas por ley. Es decir, si deslindamos la actividad económica que un municipio realiza, porque quiere y puede, oye que ya y puede, de la actividad económica que un municipio realiza porque el legislador le ha atribuido la competencia, nos encontramos que esta distinción es importante, porque tiene dos procedimientos distintos y sobre todo porque en el servicio público no hay que respetar necesariamente las reglas de la competencia y en las actividades económicas sí. Esta distinción es esencial, también desde el punto de vista del derecho comunitario, porque puede entrar una empresa francesa que le interese el ámbito local y decirnos, perdone, aquí me están haciendo la competencia el municipio con sus empresas de catering y resulta que es que el precio al que ofrece estos servicios de alta cocina es un precio muy bajo y esto no se corresponde con el mercado, esa empresa está teniendo pérdidas y las está compensando y esto no se justifica cuando hay una actividad empresarial del municipio que no es servicio público. ¿De acuerdo? Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, los servicios públicos se tienen que realizar siempre restringiendo la competencia. No necesariamente. Es decir, un servicio público puede prestarse en régimen de concurrencia con los particulares. Las guarderías, las escuelas infantiles. Un municipio emprende esa actividad, ¿es servicio público o es actividad económica? Esa es una de las más difíciles, los tribunales de defensa de la competencia, que son órganos administrativos, como ustedes saben, se han tenido que pronunciar en relación con las guarderías y con otro tipo de actividades económicas ejercidas por los municipios. Cuando han declarado que son servicio público, han permitido que se quiebren las reglas de la competencia, han permitido que los precios sean políticos. Si
Si han considerado... Es una autonómica. ¿Perdón? La escuela infantil es una autonómica. En algunos municipios no. En Aragón, o sea, si pongo el ejemplo... Vale. Pongo el ejemplo porque es posible encontrarnos con guarderías que no son autonómicas, que son municipales. Y luego podría decirse hasta qué punto un municipio que tenga dinero para ello no podría construir una guardería sin necesidad. O sea, podría. Entonces, la cuestión es si es servicio público o si es actividad económica. En el caso que pongo, los ejemplos que he puesto en esta diapositiva son todos de supuestos en los que ha habido discusión y debate, que son los gimnasios y servicios deportivos. Muy conocidos porque el Tribunal Supremo se tuvo que pronunciar sobre ellos, dado que los ayuntamientos del Levante español implantaron unas instalaciones deportivas en muy buenas condiciones y con grandes servicios y de calidad y modernos, y los gimnasios pusieron el grito en el cielo, pero no en un municipio, sino en varios. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo denunciaron a las autoridades de la competencia, a los tribunales de defensa de la competencia, que son tribunales que han de pronunciarse y no se necesita ni procurador ni abogado para que resuelvan. Por tanto, digamos que es un procedimiento que a los empresarios les sale particularmente bien. Pues bien, los tribunales de defensa de la competencia dijeron que los gimnasios, es decir, las instalaciones deportivas municipales en las que se ofrecen los servicios de pilates, fitness y musculación, son servicio público. De manera que, no pongo nombres, si los gimnasios privados esto les perjudica, no hay más remedio porque las actividades deportivas son de interés general y los municipios, con base en el artículo hoy vigente 44.2 de la Ley de Haciendas Locales, pueden prestar los servicios públicos a precio inferior al coste del mercado, a precio político, por razones siempre de interés general, culturales, benéficas o de cualquier otra índole que puedan considerarse públicas. Y eso sería por el 86, ¿no? No. El deporte, el fomento del deporte es una competencia municipal de toda la vida. Claro. Entonces, quiero decir que esto es muy importante porque en el ámbito de las actividades deportivas, en el ámbito de las guarderías que en Aragón se han implantado, en el ámbito de las clases de inglés y en el ámbito de incluso de la exhibición de películas al público, porque esto dio lugar a problemas en varios municipios catalanes, donde se exhibieron estrenos de cine a los pocos meses de haber sido exhibidos en los cines normales. Pues bien, buscando a Dory, imaginemos que dentro de unos meses un municipio de la Comunidad de Madrid exhibe esa película y los cines que aún la tienen en cartelera pues se sienten perjudicados por esa actividad que parece económica. Pues el problema es que sobre esto se tendrían que pronunciar las autoridades de la competencia si el empresario fuera astuto y supiera que estas autoridades funcionan bien, definiendo la competencia, la concurrencia en el mercado y que además no requieren de una inversión, ¿no?, económica, de acudir a ellas. Por tanto, yo creo que en el caso de la ejecución sí, pero la de la competencia, no la administración territorial. O sea, la última palabra la tiene la administración de la competencia. Bien, creo que esta explicación espero que haya sido suficientemente clara porque tumba un poco un paradigma antiguo, o sea, tumba un poco un modelo antiguo. El modelo de que el servicio público es el servicio reservado, el modelo de que el servicio público es el servicio monopolizado, cuando el servicio público en realidad es el servicio que se presta pudiendo excepcionar las reglas de la competencia. ¿De acuerdo? Por último, me voy a referir rápidamente al rescate de las concesiones. Empecé un poquito más tarde del tiempo establecido, me he ido un poquito más, les pido disculpas, pero con esto acabo enseguida. El rescate de concesiones es una institución prevista en nuestro ordenamiento jurídico, hoy en día en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 286, 287 y siguientes, y en principio nuestro ordenamiento jurídico extinguir el contrato que la Administración ha celebrado con un particular para la prestación de un servicio público es una decisión discrecional pero sometida al interés general, es decir, no cabe que el Ayuntamiento libremente y arbitrariamente extinga el contrato, sino que tiene que haber unas razones detrás. Hoy en día, después de lo que les he contado, es fácilmente explicable que esas razones de interés general tienen que ver con que al empresario hay que justificarle la extinción del contrato.
el empresario está protegido por el derecho fundamental a la libertad de empresa. Eso significa que las limitaciones al ejercicio de ese derecho han de ser justificadas y proporcionadas. Por tanto, las decisiones de la Administración con respecto a un empresario en concreto también han de ser proporcionadas. Es decir, pues ha de explicarse, ha de justificarse por qué ese contrato se extingue. En el caso de Grenoble, que había una corrupción clarísima que se descubrió por el equipo de gobierno entrante, en ese momento se extinguió un contrato porque se había dado unas condiciones que resultaban ilegales. Es decir, hubo un rescate de la contrata por motivos de interés general en los que cabe integrar también que el contrato se realizará de una forma disconforme, vamos, de una forma ilegal. En cualquier caso, el acto de rescate es un acto expropiatorio, por tanto hay que indemnizar al particular. El lucro cesante juega aquí un importante papel porque hay que indemnizar al particular por el tiempo que deja de realizar la prestación que se había contratado, teniendo en cuenta el plazo previsto en el contrato. Por tanto, este acto de naturaleza expropiatoria, según la jurisprudencia, es un acto que hay que valorar, es decir, hay que valorar si está justificada su adopción y si la indemnización que se decide, que se establece, resulta la adecuada. Por tanto, hay, digamos, dos elementos distintos que se pueden fiscalizar por los tribunales. En cualquier caso, el procedimiento creo que es un procedimiento sencillo en el sentido de que la decisión final la adopta un órgano unipersonal que es el alcalde, no el pleno del ayuntamiento. Si hay oposición del contratista es necesario un dictamen del órgano consultivo autonómico y audiencia del mismo. En cualquier caso, nosotros no tenemos jurisprudencia relacionada con el rescate de las concesiones, porque es algo bastante, en la práctica, excepcional, pero sí tenemos jurisprudencia con respecto al rescate de las concesiones demaniales. Lo que pasa es que es distinto. Juli Ponce, un compañero de la Universidad de Barcelona, lo ha tratado a la hora de estudiar el rescate de las concesiones que se pueden llevar a cabo por efecto de la remunicipalización, pero yo creo que habría que tomarlo un poco con cautela, porque no es lo mismo la jurisprudencia que se ha podido sentar en materia de rescate de concesiones demaniales, ¿no?, que son actos administrativos, con la jurisprudencia que pueda recaer en materia de concesiones de servicio público que no son actos, son contratos. Pues bien, la última idea es que el hecho de que haya que rescatar la concesión administrativa, la concesión del contrato de servicio público para llevar a cabo la remunicipalización, esto es muy obvio, encarece claramente la remunicipalización porque hay que indemnizar al contratista y por tanto es más difícil que el juicio de coste-beneficio que hay que realizar para llevar a cabo la remunicipalización salga a favor de la gestión directa, es bastante más complicado. Y por último les iba a comentar, que esto lo saben de sobra, que hay unos límites a la hora de organizarse mediante formas de gestión directa para los municipios. Y concretamente el límite es que según las leyes de estabilidad presupuestaria no cabe, o sea, siguiendo esa legislación y el artículo 116 de la Ley de Bases de Régimen Local, no cabría hoy que los municipios constituyeran o participaran en sociedades públicas, sociedades mercantiles de titularidad municipal, si están elaborando o si han elaborado un plan económico-financiero e incluso un plan de ajuste para obtener mayor liquidez. Por tanto, ese es un límite infranqueable para utilizar como forma de gestión directa la empresa pública. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya... Perdona, solo una observación, no he querido interrumpirte y gracias por tu exposición, pero el Ayuntamiento de Barcelona no tiene una empresa mercantil. Y como se puede comprobar entrando en su portal de transparencia y observando las 42 empresas que forman su sector público, empresas, fundaciones, institutos, pero de catering no la tiene. Bueno, con ese nombre y uno de mis compañeros, yo lo he leído, o sea, yo lo he leído en varios sitios. No he ido últimamente a... Lo suelo hacer,
pero lo suelo hacer porque al dar clase pongo ejemplos normalmente y esta vez no he ido a cerciorarme, pero el dato lo tenía yo del año 2014, ha podido extinguirse. La cuestión es que la escuela de hostelería, que sí que puede estar, puede ser municipal o puede estar participada por el ayuntamiento, realice determinados servicios formando parte de las prácticas, pero empresa de catering no existe. En el Ayuntamiento de Barcelona. Lo digo porque soy gerente en el Ayuntamiento de Barcelona, aparte de secretario territorial en excedente, y no existe la empresa de catering. Quedas fe, vamos. Bueno, pues agradezco la discusión. De todas formas, El era un dato ayuntamiento que había recabado de dos sitios distintos. Por eso me parece tan verídico. Uno era de una compañera que es barcelonesa, pero ahora es profesora en una universidad de Andalucía, que lo había puesto en escrito en un artículo de la RAP, y otro profesor que igualmente había escrito un libro sobre defensa de la competencia y aparecía el mismo dato, y como es llamativo lo ponía. Pero bueno, tenemos esa posibilidad, ¿no?, de que a lo mejor esté prestando ciertos servicios de hostelería la escuela de hostelería y que eso intervenga y que de alguna forma intervenga en el mercado, ¿no? O sea, quiero decir que no es tan descartable después de esto. Otra cosa es que como tal no esté dada de alta una empresa municipal cuyo objeto social sea ofrecer esos servicios. Sí, eso te aseguro que no. Que no, de acuerdo. Pero vamos, tenía ese dato, ya digo, que recogido de lecturas. Sí. Una cuestión. Ha afirmado que el órgano competente en materia del rescate es el alcalde. ¿No sería el órgano de contratación? Es decir, ¿será el alcalde o el pleno en función de quién sea el órgano de contratación? Exactamente, gracias. Que se ha firmado. Y después, cuando diferencia entre municipalización o ejercicio de actividad privada, cuando habla de la gestión directa de la municipalización, se refiere siempre a que se hace a través de empresa pública, pero también se puede hacer una gestión directa sin necesidad de crear una forma societaria, ¿no? Sí, vale, es que no sé si lo estoy... porque he querido subrayar mucho la idea de que municipalización pueden ser las dos cosas. O sea, municipalizar puede ser tanto asumir la gestión directa de un servicio público como asumir una actividad empresarial que ni siquiera ha sido atribuida por ley. Como lo ponía, digo, no sé si tengo los conceptos cambiados. Mi énfasis en esta cuestión, que me parece muy importante porque entronca con lo que os he contado de las reglas de la competencia del derecho de la Unión Europea, es decir, que en principio la regla es que todo se presta en competencia, pero que caben excepciones, y ahí cabría la excepción de servicio público. Entonces, mi idea era poner énfasis en ese concepto, digamos, y no he comentado en el hilo de la explicación que, por supuesto, la gestión directa puede hacerse con los servicios generales del ayuntamiento con medios propios, y en ese caso no habría necesidad de acudir a la justificación por razones de eficiencia, ¿no? Lo que pasa es que normalmente, digo yo que la práctica, pero vamos, ustedes saben más porque lo ven todos los días, cuando un servicio público se ha prestado de forma externalizada a través de una empresa privada, digamos que si se ha hecho bien, razonablemente cabría deducir que para gestionar esa actividad haría falta una organización. Si no se ha hecho bien, o sea, si realmente la externalización no era tan razonable, se podría haber hecho con medios generales, entonces digamos que estamos en otras. Estamos en que la externalización en su momento no necesitaba ese aparato. Una buena parte de las bajas se fundamenta en que, como luego no va a haber control, ya lo sacarán a través de la ejecución del contrato. Así es. Con mentiras y con... Porque si cumplían el contrato no podrían ofrecer los precios. Es incumplimiento de contrato totalmente. Es incumplimiento. Es que estamos hablando de otra cosa. Claro, es que nos encontramos con ofertas que llegan hasta un 20-30% de presupuesto inferior al precio de salida en unas subastas a la baja, y que sabes positivamente que eso va a dar problemas. Bueno, ¿cómo no se retiran esos contratos? Ese sería un argumento para utilizar... ¿Cómo eso se sigue manteniendo adelante? Y cómo eso luego conlleva, pues, reducciones en todo tipo de calidad del servicio y de perjuicio para la plantilla y para la población. Bien, pues entonces, muchas gracias por su atención, y de todas formas, esta ponencia está recogida en un artículo
en el último anuario de Derecho Municipal que publica el Instituto de Derecho Local y Marcial Pons, el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo mejor es que la segunda parte trata todos los problemas jurídico-laborales, porque lo ha escrito una compañera de Derecho Laboral conmigo, conjuntamente. Anuario de Derecho Municipal. Perdóname. Del Instituto de Derecho. ¿Lo puedes repetir? Sí, sí. Es el último número del Anuario de Derecho Municipal del Instituto de Derecho Local. Anuario de Derecho Municipal es una publicación anual publicada por Marcial Pons y el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma. Donde están todos los datos más precisos reflejados. Pues creo que de momento se los está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.